buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, acá empieza una nueva edición de Beto a Saber. Y esta noche vamos a debatir sobre la controvertida comisión Alan que ha presentado el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya en el Congreso. Esto a pedido de la secretaria general del APRA, Belén García, que el 18 de abril envió una carta al vocero de la bancada de Renovación Popular solicitando presente una moción de orden del día para conformar una comisión investigadora que precise responsabilidades penales y políticas de las razones que motivaron la muerte del expresidente Alan García. Hoy vamos a tener un panel para discutir este asunto, pero antes vamos a escuchar lo que el autor de la moción declaró. Jorge Montoya, de Renovación Popular, dice que nunca se hizo una verdadera investigación sobre la muerte de Alan García. Escuchemos. La declaración de que esta comisión es importante para que el expresidente García descanse en paz es muy noble de parte del congresista Montoya, pero más allá de eso, se trata aquí de establecer responsabilidades políticas y penales de algo que a todas luces se trató de un cerco, de una emboscada, y no es una opinión mía, es lo que se escucha en los audios de Jaime Villanueva, asesor de la fiscal Patricia Benavides. Voy a presentar a mis invitados de esta noche. Están con nosotros de un lado de su pantalla el excongresista Mauricio Mulder. Buenas noches, Mauricio, bienvenido al programa. Gracias por la invitación, Beto. Y también el abogado Wilber Medina. ¿Cómo estás, Wilber? ¿Qué tal, Beto? Buenas noches. Buenas noches. Y del otro lado está con nosotros la abogada penalista Romy Chan. Bienvenida, Romy. Gracias, Beto. Y el excongresista Richard Arce. ¿Cómo está, excongresista? Buenas noches. Beto, buenas noches. Muchas gracias. Bien, lo primero es establecer las opiniones de ambos lados, de ambos bandos, se puede decir, sobre si esta comisión es pertinente, es importante o no. Y creo que antes de darle la palabra a nuestros invitados, podemos ver este breve informe que ha preparado nuestro compañero Luis Alberto Gutiérrez sobre la moción, pero también sobre la inusitada importancia que para algunos medios de comunicación tiene el tema García. El último fin de semana en el diario Perú 21 se presentaron unas encuestas sobre la resurrección del partido aprista, sobre lo que podría pasar en unas nuevas elecciones, lo que podría pasar en el Congreso, y este interés o esta preocupación de un diario, Perú 21 para ser exactos, nos ha motivado la realización de esta pequeña pastilla informativa en la que van a escuchar además una opinión sumamente adversa a la comisión, que es la del ex presidente del Congreso, Daniel Abu Gataz. Adelante. El señor Montoya está fungiendo de un defensor de oficio de los delincuentes de Odebrecht y sus cómplices. Luego de 5 años muerto, Alan García sigue incendiando la política peruana. Hace una semana, Jorge Montoya presentó una moción para crear una comisión que investigue las presuntas responsabilidades penales y políticas que motivaron la trágica muerte del otrora líder del APRA. El congresista de Renovación Popular señaló que no se investigó correctamente el suicidio del expresidente. Miren, habiendo tantas cosas relevantes de los vivos por hacer, ¿no? Salud, educación, vivienda, etcétera, yo creo que son las grandes prioridades, ¿no? Bueno, no sé, es impertinente, hay que evaluar, no lo he revisado en el fondo, parece un distractor también respecto a diversos otros temas que tenemos. O sea, el señor se agarra de un tema que probablemente viene por encargo. Estos temas sobre personas, trabajadores, seres humanos debería ser primero. Sobre estos temas que la verdad que creo que son parte de la historia, bueno, no lo considero pertinente. Con su sobrecito por debajo, preséntate esto que nos va, por un lado, distraer, debilitar la posición de los fiscales, para que la gente trate que ese es el objetivo final, y que si se llegara a concretar esta comisión, lo que haría esta comisión es atacar directamente a los fiscales que han denunciado a Odebrecht.
Sin embargo, ¿por qué repentinamente el Partido de la Estrella ha vuelto a estar en el ojo público? Una reciente encuesta de Ipsos señaló que el 39% de peruanos cree que el APRA podría volver al Congreso e incluso a un eventual sillón presidencial. Hablar de Alan es poner al APRA de nuevo en el radar. Bueno, porque están de aniversario, ¿no? Y también me parece que ya son los 100 años de fundación del partido. Es posible, ¿no? En realidad lo que estamos viendo es que está de nuevo en la actualidad. Es un tema del cual la gente está hablando, ¿no? De la García. Y bueno, hay un tema evidentemente, de etapa preelectoral, ¿no? De que hay que empezar a recibir candidaturas. Dentro de los delincuentes que trabajaron con Odebrecht, según lo que se sabe y se conoce, en su opinión, ¿el señor García está dentro de este grupo de personas? Yo creo que como lo estuvieron todos los políticos de turno, ¿no? Bueno, el señor que habla por teléfono es Alfredo Torres, director de Ipsos, la agencia otrora conocida como Apoyo. Y Alfredo Torres está casado con Cecilia Valenzuela, que es la dueña y directora, casi digo la dueña y señora, de Perú 21. Entonces, cabe preguntarse cuál era la oportunidad de hacer una encuesta, ¿no? O de pedirle a su marido que haga una encuesta para ver qué piensa la gente, si el APRA puede volver al Congreso o de repente incluso a Palacio, ¿no? Y un 39%, según la encuesta de Ipsos publicada en Perú 21, podría suceder que vuelva al Congreso o incluso al gobierno. ¿Para qué hacer una encuesta como esta en un momento como este, cuando además la comisión todavía no se ha discutido en el Pleno? Mauricio Mulder. Bueno, eso habría que preguntarle justamente a Chichi Valenzuela y a su esposo, como tú señalas, porque a nosotros también nos sorprendió, en la medida en que no estamos todavía en el candelero de la vida política en el Congreso de la República y por lo tanto lo que hacemos es mirar lo que está sucediendo en la escena política. Pero como justamente hemos estado en el aniversario de la muerte de Alan García, es claro que esto es un tema de debate. Y una de las cosas que yo he venido permanentemente reclamando es que el Ministerio del Interior propale el video completo de la intervención. Con audio. Con audio, por supuesto, y además con todas las cosas que se hicieron antes y después, que todas son delictivas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se está señalando en ese video que Jorge del Castillo y yo somos los únicos que lo hemos visto porque el señor Morán, cuando era ministro del Interior, nos invitó a ver el video, vimos que Alan García estaba muerto, tumbado al lado de su cama. Pero también vimos que lo estaban arrastrando para meterlo en la maletera de su carro, no sabiendo si se trata de vivo o muerto, ¿no? Porque incluso ellos decían que parecía que estaba vivo. Entonces, si estaba vivo, ¿por qué no llamaron a la ambulancia? ¿No es cierto? Que además estaba a 2 cuadras ahí en Ulloa. Y todas estas cosas, cuando se llevaron a la Comisión de Defensa Nacional que presidía Jorge del Castillo, el señor Colchado, los abogados que estaban ahí, fueron en tono de burla, ¿no? Como decir, no, apagamos la cámara porque se iban a agotar los megas, ¿no? O sea, esa es burla, pues, ¿no es cierto? Y no tiene nada que ver no tenía absolutamente nada que ver que tenga audio o no tenga audio tampoco, ¿no? Y llegaron a extremos de que cuando ya se llevaron a Alan, fueron a abrir la refrigeradora y se comieron todo lo que estaba dentro. O sea, hasta en ese tipo de cosas que creo que la población tiene que saber de estas personas que entraron ahí y creyeron que ya tenían el triunfo de su vida, ¿no? Hemos capturado a Alan García. No los capturaron. Bien. No se dejó. Richard Arce, su opinión. Gracias, Beto. Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Evidentemente es un tema bastante controversial, pero no hay que dudar que esto es una campaña que pretende reescribir la historia. Acá ha habido un suicidio. Y discúlpame, hasta en el plano estrictamente personal, estamos hablando de una persona fallecida.
y volver a escarbar ese tema de su muerte, porque ha sido suicidio, ahí no ha sido asesinato, ahí no tiene que haber una investigación, que los deudos no están de acuerdo con la sentencia y que puedan exigir justicia, ¿no? Entonces, ¿Cuál sentencia? ¿Cuál sentencia? No, o sea, si fuera un hecho criminal, si hubiera habido un asesinato, acá ha habido un suicidio, es lo que dice y lo que se ha refrendado. ¿Quién está escarbando en la muerte? Entonces, el tema es que es un tema de morbo. En lo personal, o sea, es mi interpretación personal. Pero como familiar no me gustaría que escarben un tema de morbo, que escarben un tema de un fallecimiento, de un tema de suicidio, ha hecho para llegar al extremo. Historia pero permíteme, de la Mauricio, muerte de la vamos a hablar en orden, pues. Estaba en la palabra. O sea, y si se me permites, y se investigaba todo. No voy a poder cerrar la idea. Y ahora resulta que no se puede hablar. No, de acuerdo. Permíteme. Vamos a dejar que Richard termine. El tema, el ejemplo de Allende me parece pertinente porque ustedes también tienen un presidente suicida. Por favor. No, la izquierda tiene su presidente suicida. Allende con Alan García. Por supuesto que lo concuero y salió por Dios, apristas, o sea, son apristas y evidentemente que son fanáticos de. No, fanáticos no, ¿qué te pasa? A ver. Bueno, pero me permite, no me han dejado cerrar la idea. ¿Qué hablas para qué? Vamos a estar ¿Para qué vienes a hablar? En un monólogo, estamos acá de convidados de piedra. No, están hablando tres. Si hablan tres no es monólogo. Desarrollar mi idea. Pero continúa. No me corten la hilación para poder explicar. Estaba tratando de hablar el tema humano. Richard, no porque un suicidio es un tema de salud mental. Regresa el suicidio. Dejemos a Allende por un momento. Tú dices, están hurgando en la muerte de un ser humano. ¿Quiénes? Los que pretenden en este momento poner en palestra, por ejemplo, este congresista que hacen películas, por ejemplo. Claro, hacen películas y hacen, evidentemente, este señor que propone una propuesta de una moción en el Congreso de la República para tocar un tema que el señor del Castillo, cuando yo era congresista y fui miembro de la Comisión de Defensa, pretendió armar todo un teatro en el Congreso de la República para acusar a la DIVIAC y no ser responsables. Cuando los responsables de esa intervención no son los policías, los responsables, el titular penal en esa acción es la Fiscalía. Los policías accionan. Y además, recuerden bien que no era solamente contra Alan García, era una redada contra toda una organización criminal. De ahí salieron los famosos, la famosa información vamos a Nava y por favor, vamos a ser caballeros y dejar hablar a la única dama de la mesa. Romy Chan, ¿cuál es tu posición? Bueno, yo creo, Beto, que los caballeros están hoy muy apasionados. Porque, a ver, hay que verlo objetivamente, ¿no? No se trata de investigar a una persona que ha fallecido. Lo que se ha dicho siempre es las razones que lo empujaron a tomar esa decisión. Y el problema es que en las razones aparentemente sí habrían habido actos delictivos. Por ejemplo, ha salido ahora un colaborador, el señor Villanueva, a indicar que habría habido como una especie de confabulación entre un fiscal, un periodista, y eso sí es relevante penalmente. Eso sí debe ser objeto de investigación. No es la muerte en sí, es lo que existe alrededor, ¿no? Ahora, que se cree la comisión investigadora, bueno, a ver, no me parece malo, porque en el Perú tenemos esa práctica. Yo digo lamentablemente porque el órgano encargado de hacer las investigaciones en realidad es la Fiscalía. Pero no lo ha hecho. Pero exactamente, pero hay que comprender que estamos en un problema de institucionalidad. Permítame agregar en la línea de Romy. Te voy a leer la resolución del juez Sánchez Balbuena que dispone el allanamiento, incautación y captura de Alan García. Dice así, si producción me ayuda, con la última pantalla que le pasé a Juan Martín, dice: debiéndose cursar los oficios respectivos a la Policía Judicial, Romy, para su inmediata ubicación y captura de Alan García a nivel nacional, debiendo ser puesto a disposición del juzgado. Pregunta: ¿quién compareció a las 6:30 a la casa de Alan García? ¿La Policía Judicial o la DIVIAC? Romy, cambiar un mandato judicial expreso de una especialidad de la Policía Judicial a la DIVIAC es delito. A ver, recordemos obviamente también que es delito. ¿Por qué? Pero no porque la decisión fue, el mandato judicial dice a ver, ¿qué textual. es lo que pasa? El mandato judicial puede decir eso, pero la Policía Nacional es una sola. Nosotros no tenemos perdón, y te recojo lo siguiente. Sí, es cierto. Te voy a replicar con el ejemplo siguiente. Entra la DIVIAC, que fue un cambio por mandato político, entró la DIVIAC, ocurrió el hecho de sangre, la DIVIAC. Pero ahí hay un punto. Permítame desarrollar. Pero solamente para el tema, ¿y a quién llama? Al fiscal
de Miraflores especializado en homicidios. ¿Quién viene con el fiscal? La policía de homicidios. Es un hecho violento que ocurrió en la ejecución de una captura y allanamiento. Por lo tanto, la DIVIAC se puso al costado. Termino con esto. Entra el fiscal de Miraflores de homicidios con la policía de homicidios, recogen las evidencias, las armas, se llevan y luego en ese lugar fue precintado el dormitorio. ¿Sí? Eso se llama especialización en la policía, que está regulado en la ley. La policía judicial es la llamada por ley a auxiliar a la ejecución de los mandatos judiciales, no la DIVIAC. Pero ojo, no estoy diciendo que no haya habido algo irregular. De hecho, puede existirlo. Yo creo no que regular, sí delito. Cambiar un mandato judicial es delito. Pero el asunto es que no hay que perder de vista que el directo responsable de cambiar el mandato judicial o eventualmente delito, si es que lo hubiese, es la fiscalía encargada del caso de investigación, porque eran ellos los que debían ejecutar y liderar el cumplimiento del mandato judicial. Entonces, ¿qué pasó en ese interín? Yo sí creo que eso debe ser investigado, y a eso me refería cuando decía que había una serie de elementos que sí podían tener contenido penal, ¿no? Ahí sí les doy toda la razón. Vamos a escuchar, antes de darte la palabra, Mauricio, al gran protagonista de esta historia, que en un acto de cobardía, porque no se puede llamar de otra manera, en su momento de estrellato, cuando ocurría la gran intervención que había esperado durante toda su carrera, tuvo miedo y mandó a un fiscal adjunto, mandó a un segundón, porque tenía miedo, según él, de que le pasara algo terrible si entraba. Bueno, vamos a citar a personas cuerdas en este caso. El fiscal José Domingo Pérez, el día domingo, dio una entrevista inquietante, extraña. Dio la impresión de ser una autoridad que quiere curarse en salud, entre comillas, poner el parche, ¿no? Tratar de explicar o tratar de dar una explicación que nadie le ha pedido todavía. Vamos a escuchar. No estuve yo en esa diligencia, seguramente usted me preguntará más adelante el por qué. Estuvo un fiscal adjunto de mi despacho y luego el señor García sube, y lo que se puede ver del video es que sube o portando un arma de fuego. Dentro de esta escena hay que tener en consideración de que el señor García bajó con un arma de fuego y pudo haber una situación de desenlace grave para quienes seguramente en ese momento hubieran podido intervenir en las escaleras de ese inmueble. ¿Por qué no estuvo allí, doctor? ¿Por qué no estuvo ahí? Es una buena respuesta que debo dar, porque mucha teoría se ha generado del por qué el fiscal provincial, en mi caso, no estuve bajo el liderazgo de este operativo. Por otro motivo importante, ese mismo día yo tenía que sustentar la prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski. Entonces era una situación en la cual demandaba mi presencia a instancia de las audiencias judiciales, y la ejecución propiamente dicha corresponde a la policía. Bueno, el desenlace fatal es lo que también yo he escuchado y he leído, de que el señor García iba a atentar contra mi vida. El señor García iba a atentar contra mi vida, dice José Domingo Pérez. Mauricio. Bueno, eso ya es justamente lo que personas que no tienen el equilibrio mental empiezan a decir, como el caso de Lucar que tú has mencionado, y que yo diría que también el señor Pérez Gómez. Lo mencionó Wilber, que consta. Bueno, que consta. Pero es evidente que allí hubo todo tipo de irregularidades. Por ejemplo, a las 6 de la mañana, Consejo de Ministros. ¿Por qué? ¿Cómo sabía el Poder Ejecutivo que podían hacer una necesidad de hacer un Consejo de Ministros a las 6 de la mañana, 5:45 de la mañana? ¿Cómo la señora Palacios, Rosa María,
escribe a las 5 de la mañana. Tenemos el tuit. Solo quiero verlo por escrito. Alan, ¿cómo sabía? ¿Quién se lo dijo? Alan no lo sabía, no lo sabía Solo nadie. quería ver cómo se ve escrito. Ahí lo tienes en la pantalla. Mira. Detención preliminar para Alan García. Ay, solo quería verlo cómo se ve escrito. 7 de la mañana. Albricias, la pituca. 7 de la Ahí mañana. tienen. Entonces, y ya, todo eso es parte justamente de cómo ha habido un complot de la prensa, de Palacio de Gobierno con Vizcarra, del Ministerio del Interior, todos ahí esperando que el desenlace sea el que finalmente fue. Porque la verdad que se hablaba, y el propio Alan hablaba, de que él no iba a dejarse detener. Y además lo escuchaban. Tenía una pistola. Y además lo escuchaban sus conversaciones porque la camioneta del Choponeo estaba en la puerta. Exactamente. ¿No? Entonces lo habían escuchado decir eso muchas veces. Y además, cuando había habido el episodio de la embajada en el Uruguay, ellos dejaron allí también una camioneta y escucharon no solamente lo que decían los que estaban adentro, sino también al embajador y a todos. O sea, estaban incluso interfiriendo en una embajada, que es un delito que no se puede hacer, pero que no les importaba nada, ¿no? Doctor Arce, hace rato que no lo escuchamos. Soy ingeniero nomás. ¿No más? ¿Por qué no más? Que siempre nos doctorean en estos programas políticos. Ingeniereo, entonces. No, Richard nomás. Nos estamos olvidando de algo sustancial y contundente respecto al asunto de la intervención contra Alan García. Hay un antecedente. Parecería que acá están queriendo contar una historia de una confabulación para poder atentar contra la vida de Alan García. No parece. Hubo una intervención a consecuencia de una investigación fiscal, a consecuencia de un mega escándalo que se le llama Lavallato, donde Alan García está involucrado en actos de corrupción. A consecuencia de eso, no es que se le ocurrió a la Fiscalía, un juez evaluó las evidencias, las pruebas y tomó la decisión de aceptar el pedido fiscal para una detención preliminar, una detención, una prisión domiciliaria, una detención preliminar. Entonces, objetivamente, recordemos bien que eso viene a consecuencia de actos de corrupción en su gobierno. Y hay las declaraciones de la mano derecha de Alan García, que muy bien debe conocerlo, el señor Mulder, el amigo acá presente, de Nava y Atala, que declaran que han recibido esos beneficios. Eso fue 8 meses después de la muerte de Alan García. ¿De qué estás hablando? No engañes a la gente. Vamos a empezar Eso es lo bueno de este programa, que te podemos confrontar y no ir a otro programa y despacharte. ¿Cuál es la mano derecha? Vamos a respetarnos para poder hablar de manera alturada. No faltes a la verdad. No me levante la voz para empezar. Si yo no levanto la voz, vamos a hablar de manera alturada. He venido a un espacio para expresar mi opinión y yo pienso, igual que ese 72% que salió en la encuesta, que cree que Alan García se ha suicidado para evadir a la justicia, porque se sentía culpable, porque las declaraciones de Nava y Atala, que fueron su mano derecha durante el gobierno, hablaban de coimas. ¿Cuál de los dos fue su mano derecha? ¿Cuál de los dos? No puedes tener dos manos derechas. Nava era su mano derecha. O sea, es una expresión. No, ya sé, pero ¿cuál de los dos? Nava o La mano Atala. derecha de Castillo no era estos Pacheco, no era estos sinvergüenzas, o la mano derecha igual de Fujimori no era Vladimiro Montesinos, o al revés. Podemos seguir enumerando. Entonces, claro, o sea, el tinglado de la corrupción no lo hace el titular. El alcalde, el gobernador, la presidenta no hacen el acto de corrupción. El acto de corrupción lo hacen operadores. ¿Y quiénes eran los operadores? Según la declaración que existe en la Fiscalía, justamente es Nava y Atala que declaran que Alan García estaba involucrado en actos. Pero eso fue 8 meses La consecuencia de esa información es que el juez, entonces al juez se le ocurrió, el juez está loco. 8 meses después está de la faltando respeto a un fiscal. Son dos cosas diferentes. Entiende, estás mezclando las cosas. Por eso No es levantes la voz, habla apropiadamente. No es que porque vas a levantar la voz vas a ganar. No. Argumenta, sustenta, eres Ahí está la abogado. doctora al costado que no habla, pero te mira argumenta. con lástima. Sustenta, argumenta. A ver, Acá ha la habido doctora te mira corrupción con durante lástima. su primer gobierno, durante su segundo gobierno. No van a reescribir la historia. La historia dice que los dos gobiernos de Alan La García historia que la hubo izquierda es la más corrupción. corrupta en el Perú. No, la izquierda también es corrupta y ahí está la diferencia, Tu partido, porque yo he sido tu partido es lo capaz más de deslindar corrupto. con la corrupción desde el primer momento. Yo no me he quedado ahí a proteger por un tema de solidaridad con el compañero. La solidaridad es con el país, no es la solidaridad con el compañero. Y no hay que proteger, no hay que socapar a los Estoy hablando de sinvergüenzas, hechos hay que objetivos. denunciar la A ver, corrupción. Beto, si me permites, por favor, lo que estás hablando, estamos analizando 19 de abril del 2019. ¿Lo puedes entender?
Lo entiendo perfectamente, Ya. pero hay un antecedente. Espérate. Y hay acciones. Nava y compañía declararon 8 meses Ocho meses después. Porque también los capturaron. Terminar. No lo capturaron. Déjame terminar. Negociaron. Hicieron a la colaboración eficaz. Pero Esa déjame intervención no hablar, solamente por fue Dios. contra Alan A ver, García, fue una ¿tú has redada a leído? toda la ¿Sabes organización leer? criminal que ¿Sabes desarrollaba la fiscalía Te para voy a decir investigar. lo siguiente. No me Richard. faltes el Te respeto, voy a sabes seguir. leer. Me Espera, estás faltando el respeto. es que como hablas ¿Sabes tonterías, te tengo que decir si sabes leer. Chanquirimaitar una simipi. ¿Ah? Chanquirimaitar una simipi. Yujapa, Juanya, ¿cómo es? ¿Ah? A mí no me venga con tu quechua, que yo también sé quechua, por favor. O sea, Habla apropiadamente, que me estás no es faltando el respeto. predominio Si yo de vengo a ustedes. hablar en quechua, También te la falto derecha el respeto sabemos porque hablar tú no quechua. hablas quechua. Tú me estás Hablemos diciendo hablar que no quechua. sabes leer, por supuesto que A sé ver, leer. Nacho, Yujapa, Juanya, ¿ah? ¿Qué cosa estás hablando? Guaya, por favor. A ver, un ratito. Vamos a darle paso a otro video para que tomemos aire. Estábamos efectivamente en el escenario, el momento de la trágica muerte de Alan García. Y esta muerte, sí, evidentemente, tuvo muchas razones, tuvo muchos motivos. Y uno de los motivos fue el acorralamiento que se hizo contra él. Vamos a ver si el siguiente video es o no acoso, es o no una campaña para dinamitar, para derrumbar, para traerse abajo a un adversario político. En el siguiente spot, que fue producido por Daniel Olivares, distinguido representante del fenecido Partido Morado, varias figuras caviares y de izquierda le piden al embajador de Uruguay o al presidente de Uruguay que no asile a Alan García. Recordemos. Sí, Alan García nació en el Perú. Sí, Alan García fue presidente del Perú. ¿Pero es Alan García un perseguido político? No. Sí, Alan García es del Partido Aprista. Pero, ¿Alan García es un perseguido político? No. No. Alan García tiene una investigación fiscal. ¿Pero Alan García es un perseguido político? No. Bueno, Cateriano no podía faltar. Pedro Cateriano, que se fue al Uruguay con una edición express de un añoso libro que había publicado 20 años atrás, y presentó el libro en Montevideo para, de algún modo, agitar las aguas y para conseguir ser invitado a noticieros y programas de entrevistas en el ánimo de bloquear el asilo que ya se le había concedido al expresidente García. Romy. Beto, cuando nosotros llegamos al Uruguay, en el aeropuerto ya habían unos afiches inmensos de la carátula del libro de Cateriano. En el Uruguay, donde nadie lo conoce a Cateriano, y habían presentado a un grupo grande de gente que iba a ir a hacer justamente el aplauso de un libro que ni siquiera sabían lo que era. Cuando nosotros hablamos con el presidente Sanguinetti, él se quedó sorprendido por eso, porque le había llegado una invitación y no había ni libro ni nada de lo que se podía hacer, ¿no? Era un despliegue de dinero inmenso que también debería investigarse en su momento, porque es evidente que detrás de eso han habido espaldas grandes que han pagado todo ese tema. Bien, Romy, ¿admitirías que un video como este es también un factor a considerar? Nadie dice que pueda producir un suicidio, pero es la suma de factores que acorralan o que cercan a una persona. Sí, definitivamente, ¿no? Ahora, ojo, hay que distinguir los planos, ¿no? La decisión personal que él pudo haber tomado de suicidarse, de por sí, no es un hecho ilícito. La campaña, que a mí me parece deplorable, porque igual una campaña de esa naturaleza no me parece muy ética en un marco de campaña política, ¿no? Contra un adversario político. Bueno, eso puede ser antiético. El problema no es ese. El problema es que se ha utilizado a funcionarios públicos y a operadores de justicia para conseguir el propósito político. Y eso sí es delictivo. Eso sí puede dar lugar a corrupción, eso da lugar a tráfico de influencias, a colusión, a una serie de actos. ¿A quiénes te refieres en particular? ¿Podría singularizar? Bueno, claro, en concreto a ciertos fiscales, lo que dice Villanueva, ¿no? A los fiscales que eventualmente habrían realizado estas alianzas justamente para que todo salga en conjunto, para que se hagan los reportajes. O sea, ahí sí hay una coordinación que ya va más allá
allá de simplemente una posición política y una campaña que, bueno, llamémosla ética o no, se puede haber realizado. De acuerdo al testimonio de Jaime Villanueva, ex mano derecha de la fiscal Patricia Benavides, el fiscal Rafael Vela Barba le dijo lo siguiente: Jaimito, he hablado con Gustavo Gorriti y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él, a Gustavo, le di toda la información para acercar a García. Esta afirmación, cercar a García, ¿a qué le suena, excongresista? Evidentemente es una de las tantas declaraciones que tiene Villanueva. Habría que evaluar, habría que investigar si es que realmente se corrobora. Hay que investigar, ahí está. Sí, pero que lo haga la Fiscalía, que lo hace el Congreso. ¿Por qué no? Esos congresistas que el día de hoy quieren incrementarse el sueldo, porque básicamente no hacen trabajo de representación. Esos congresistas que tienen mochasueldos, que están los niños, que están los traficantes. Pero en su época también había mochasueldos. Por supuesto que sí, seguramente más antes. antes. Hace años. Pero hay que diferenciar, pues. Hay que diferenciar la paja del trigo. Hemos tenido la capacidad de denunciar. Pero jurídicamente el día de hoy, ambos nadie sanciona esos sinvergüenzas. El Congreso desprestigiado. Correcto. En vez de dedicarse a temas sensibles del país, en vez de dedicarse a atender los múltiples. ¿Le cree o no le cree a Jaime Villanueva? ¿O le cree a veces y a veces sí, a veces es no? Más que evidente que es interesado sus declaraciones. Y va a tener que aprovechar la circunstancia para echar barro a todo el mundo, ¿no? Porque es un personaje bastante siniestro, que ha servido de operador, recuerda bien. O sea que usted, es Villanueva. usted Villanueva está de acuerdo con la fiscal Benavides cuando dice que una persona detenida puede decir cualquier cosa. No necesariamente. Eso dijo Benavides el domingo. Es su posición de la señora Un detenido Benavides. puede decir cualquier cosa. Pero hay un detalle. Ese detenido, si se acoge a la colaboración eficaz y empieza a delatar a sus cómplices, tiene que tener los suficientes argumentos y sobre todo pruebas, medios fácticos para demostrar lo que está declarando. Pero las delaciones, no se me va a ocurrir a mí acusar al señor Mulder sin tener ninguna prueba. Pero las delaciones entonces son malas cuando se trata de Vela Barba y son buenas cuando se trata de Odebrecht. Son buenas cuando se trata de delitos, nos ayuda sin delaciones. ¿Cómo fue que cayeron todos los presidentes desde Toledo, Ollanta Humala, PPK, Alan García? ¿Alan García de qué? Castillo. ¿De qué estás hablando? Inclusive ahora, la propia presidenta Dina Boluarte. Gracias a los datos que dan los colaboradores eficaces. Caballeros, no nos ceguemos. No es la posibilidad de conocer la verdad gracias a la Lo que ha dicho Villanueva, no, por eso. Gracias a eso tenemos en el Pero lo que banquillo, dice Villanueva sí se corrobora de alguna manera, porque él está hablando de un cerco, está hablando de coordinaciones, está hablando de reportajes que habrían salido inmediatamente a las actuaciones fiscales o sucesivos a las actuaciones fiscales, y eso lo hemos visto, eso está. Por eso es que yo creo que sí debe haber una investigación, porque ojo, Villanueva no es tonto. En el plano fiscal. Pero que, ojo, ok, no coincido que debe ser el plano fiscal, pero no imposibilita al Congreso a investigar. Lo que estamos investigando es a la Fiscalía, ¿cómo lo puede investigar? La crisis de institucionalidad que estamos viviendo, Beto, es una gran realidad. Beto, si me permites, ¿quién va a lo que pasa es que confiar en la justicia en estas instancias? La izquierda no le gusta investigar a expresidente, porque Alan García, quiera o no Richard, ha sido 2 veces presidente del Perú, elegido democráticamente, lo que ustedes no han tenido. Y por lo tanto, yo considero que la muerte de Alan García ha sido y es un crimen de Estado, y voy a desarrollar en 30 segundos. Solo un detalle. No, yo tengo un detalle también. Ellos tienen a ¿El Pedro APRA no es de Castillo, izquierda? ¿no? Que no han tenido. ¿No? Tienen a ¿El Pedro APRA es de Castillo. izquierda? ¿Perdón? Pedro Pero Castillo, claro. presidente. Ahora lo niega. Es injusto, tienen un presidente. No, ahora es de derecha. La extrema de ustedes, la extrema ¿El APRA no es de izquierda? Ahora ¿No fue la Internacional Socialista en Lima cuando era el primer gobierno? Tú eres de No soy de derecha. derecha, soy de izquierda, mucha honra. Reaccionario. Pero de una izquierda moderna, no de esa izquierda infantil que está en el Congreso de la República. Además, no esa tienes ni izquierda partido, que hace ¿qué alianza tienes? con el Eres un terrorismo. NN No de esa la política, izquierda que por tiene favor. delincuentes como Vladimir Cerrón, como el propio Pedro Castillo, con el cual pude deslindar desde el primer pero si me momento. permite, Esa es la gran quiero- diferencia. quiero felicitar Yo no he estado protegiendo, al almirante yo no he estado Montoya, protegiendo a mis está compañeros promoviendo porque son una corruptos y moción porque tengo una para especie de investigar solidaridad con todos mi estos compañero, porque hechos es de- ilícitos. porque es mi amigo, ¿Me porque dejas hablar, es por mi favor? allegado. No, sí, por Todos favor, sigue. estos hechos ilícitos que han rodeado sobre la base que hoy la declaración de Villanueva, contrastado con la realidad que ocurrió antes, durante la muerte de Alan García, están dando corroboración
a lo dicho por el señor Villanueva, porque eso es un crimen de Estado. ¿Sabe por qué? ¿Quién cambia, como dijo Mauricio, convocar a un consejo de ministros a las 6 de la mañana era para ver cómo se ponía Alan como mono, con las esposas y el chaleco? Y Alan, la dignidad de Alan es más allá de ustedes, la izquierda comunista extrema, que él prefirió la muerte porque nos enseñó que la dignidad se defiende y el honor de una persona hasta con la muerte. Y te voy a decir lo siguiente, el que cambió el mandato es el ministro Morán. Ahora, ¿quién ordena? El ministro cambia el mandato, las órdenes judiciales. Lo que vamos al primer video que pusiste, argumentar. ¿Por qué no fue Pérez? Por cobarde. Porque como ha dicho Mauricio, que perteneció a ese grupo que nos reuníamos con Alan, tanto en su oficina como en su casa, y veíamos la televisión y veía a Keiko esposada, al señor Humala esposado, y él nos decía, ¿verdad, Mauricio? Así a mí no me van a ver, y te lo ha ratificado Carla. Y ellos tenían la escucha de nosotros, no solamente por las conversas, sino también por el carrito que estaba abajo, y nos escuchaban todo. Entonces provocaron, que nunca se investigó, provocaron una cosa, y te voy a demostrar por qué, y Romy me va a dar la razón. Cuando ingresa a la fiscalía, tú has visto el último allanamiento espectacular de la señora Dina Boluarte, ¿verdad? Claro. Van y meten ¿no? Esperan un ratito y meten el torito. ¿Por qué en el caso de García no metieron el torito? ¿Por qué tocaron y dijeron, venimos a hacer? ¿Sabe para qué? Le estaban provocando a darle tiempo para que el señor tome esa decisión. Esto estaba planificado. Eran dos cosas, o se mata o lo capturamos y lo exhibimos como un mono. Alan García optó por lo primero. Bajó, miró, por eso no entraron, porque mira, cuando se detienen tiene que ser sorpresivo. La Diviagua mete el torito, por las puertas suben, ponen las escaleras, suben y agarran a las personas para que no desaparezcan las pruebas. Además, la puerta del dormitorio estaba abierta. ¿Perdón? La puerta del dormitorio estaba abierta. Todo estaba abierto, no subieron, y además, qué casualidad, el Harvey Colchado, cuando lo llevaron al Congreso, no hay audio. No hay audio. No hay audio. Qué casualidad. Ahora dicen que hay un topo, Rodríguez Menacho, creo que es claro, de la DIVIAC, que es topo, ¿verdad? Sí. O sea que cuando un miembro de la DIVIAC, que deben ser 100, filtra información, es topo. Y cuando el señor Harvey Colchado filtra la información de los allanamientos a la prensa, no es topo. AIDL no es topo. O sea, ¿por qué está mal lo que hizo Rodríguez Menacho? ¿Y por qué está bien lo que hace el señor Harvey Colchado? Uno es jefe y el otro no. El otro no. Eso es la diferencia. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Las cosas hay que llamarlas por su nombre, de frente y sin máscaras. Acá hay que decir las cosas. Lo que tú estás diciendo de Alan García murió inocente, y ¿sabe qué? Tu candidato, tu aliado, el señor, ¿cómo se llama el que presidió la comisión de la megacomisión? Abugatas. No Abugatas. El humanista. Así como se olvidan de esta gente que persigue, que nadie se acuerda, hasta ni yo me acuerdo. Tejada. Este señor en el pleno del Congreso dijo, después de 5 años de investigar, dijo lo siguiente, que fue un honor para García. En cuanto al enriquecimiento ilícito, debo confesar ante el Pleno del Congreso que hemos constatado sus ingresos y sus egresos y cuadran. Y por lo tanto el informe, te lo voy a pasar mañana, dice que Alan García al culminar su mandato no tuvo desbalance. ¿Cómo estás? Una simple pregunta, ¿y por qué presentaron tantas cautelares contra justamente? Yo la presenté. Justamente. ¿Sabe para qué la presenté? La autonomía que tanto reclaman del Congreso de la República. ¿Por qué presentaron si tenían todas las cosas claras? ¿Sabes por qué? Porque había cuentas porque había cuentas en paraísos fiscales. ¿Te das cuenta? Vamos a empezar a enumerar toda la retaíla de historias de corrupción de Alan García. Porque usted es un muy buen narrador de cuentos, me estoy dando cuenta. 10. Es un buen narrador de cuentos. 9. Es un buen narrador. ¿Sabe por qué? Porque le decíamos, investígame sí, pero precisame los cargos. Pretenden reescribir la historia, contar de manera amañada lo que fue el gobierno de Alan García, sacando lo más importante que fueron los actos de corrupción, lamentablemente. Richard, tengo la pausa. Van a tener que cargar en la pausa. Papagayo Inclusive el propio partido aprista, que ahí estaría vivo. ¿No tienes ya ningún argumento en ese cerebro? ¿Algo? Siquiera algo nuevo, solamente repites eslogan. Nada más, puros eslogan. La falta de capacidad
para poder argumentar. Están tan justamente. metidos en el debate que han perdido Ahí se una está cosa de mostrando. José Domingo que es muy importante. Soy caviar, soy mermelera, soy filosenderista, terruca maldita, terruca maldita, soy caviar, soy mermelera, soy filosenderista, terruca maldita, terruca maldita.